Logística es lograr que el producto llegue al consumidor en el momento que él lo requiere, al precio justo y más bajo posible. Pero para que esto suceda, interviene el ser humano, el ejecutivo logístico. Empezamos Radio Logística. Hoy tenemos un programa por demás interesante, Gaby. Hablaremos con la primera mujer ganadora del Premio Nacional de Logística, esto en la categoría de Ejecutivo Logístico. Ella nos platicará sobre la visión de la logística desde el punto de vista del ser humano primero y después con su conocimiento de cómo hacer una cadena de suministro mucho más ágil y eficiente. Iniciamos entonces dando la bienvenida a estos micrófonos de Radio 620 a la maestra Fernanda Guarro Hernández. Ella es directora de Supply Chain en 3M de México. Bienvenida, Fernanda. Hola, David, muchísimas gracias por la invitación. Hola, Gaby. ¿Cómo estás? Efectivamente, muchas gracias por estar aquí con nosotros en esta edición de lujo de Radio Logística. Queremos iniciar esta entrevista, que nos puedas contar cuál ha sido tu preparación y tu carrera profesional hasta llegar ahora a ser directora de logística en 3M de México. Bueno, claro que sí. Bueno, yo de carrera o de profesión soy administradora de empresas y estudié una maestría en gestión de la cadena de suministro en Madrid, España. Y bueno, me he preparado con diferentes cursos y capacitaciones, entrenamientos, certificaciones alrededor de todo lo que tenga que ver con logística, cadena de suministro, mejora continua. Tengo certificación Six Sigma, certificación Lean Manufacturing, ¿no? Porque siempre he creído que hay que balancear entre el conocimiento teórico y la experiencia práctica, ¿no? Entonces, así ha sido. Yo empecé mi carrera en el área financiera, de hecho, casualmente. Yo empecé también en una empresa norteamericana que es DuPont y estuve ahí algunos años como analista financiero, cosa que fue muy interesante porque hoy me ayuda sin duda a poder tener una mucho mejor gestión del costo logístico, me ayuda a entender mucho más cómo toda la cadena de suministro impacta en un estado de resultados en las compañías, tanto en la línea de ventas como en la línea de resultados. Entonces eso, y obviamente en el costo. Entonces, sin duda fue muy interesante haber pasado por finanzas. Sin embargo, bueno, como siempre digo, yo no volvería a finanzas. Yo soy hija de supply chain, de logística, y bueno, me apasiona muchísimo, ¿no? Después de DuPont salto a una empresa norteamericana también, Monsanto, agrícola, en donde es mi primera experiencia ya en temas logísticos de cadena de suministro. Tuve la experiencia muy interesante de tener responsabilidades a nivel Latinoamérica. Entonces, trabajando con diferentes logísticos en toda Latinoamérica, desde México hasta Argentina, Brasil, ¿no? Uruguay, Chile, Venezuela, Colombia, etcétera, ¿no? Muy interesante. Estuve año y medio en Centroamérica viviendo, siendo responsable de la integración de una compañía que en su momento Monsanto adquirió. Y pues me tocó hacer toda la integración de la cadena de suministro en 4 países. Después salto a la industria farmacéutica, en donde pues tengo varios años de experiencia, primero en Sanofi, en la unidad de negocios de vacunas. Muy compleja la cadena de suministro de vacunas, es yo creo que de lo más difícil que te puedes encontrar. Estás hablando de un biológico que es red fría, que los procesos de planeación son de más de 24 meses, que tienes también otro tipo de productos o otro tipo de vacunas, como es la influenza, que cambia cada temporada. Entonces, bueno, bastante complejo, bastante interesante, con un volumen importante de venta a gobierno. Entonces, también gestión de licitaciones, ¿no? Todo lo que conlleva la venta al gobierno, además del mercado privado. Y después me muevo a Merck. Merck es una empresa alemana, teniendo la responsabilidad de la cadena de suministro de toda la compañía. Sin duda y por demás muy interesante. Me tocó el ser parte de un equipo que transfirió la producción de una planta en Europa, en Alemania, a una planta en México, para desde México suministrar a Europa, a Latinoamérica y a algunos países de Asia, ¿no? La industria farmacéutica, pues sin duda tiene regulaciones muy estrictas, ¿no? En tema de calidad, sin duda también, pues estás hablando que pues son insumos que van al cuerpo humano. Entonces, bueno, el estándar es altísimo. Y eso también ha sido bien interesante en mi carrera porque me ha ayudado a complementar también no solo el ser un logístico enfocado al tema, digamos,
de costo o de flexibilidad, de eficiencia, pero también con un alto estándar de calidad. Para mí el tema, sin duda, calidad es muy valioso. Y bueno, tengo casi un año que me integré a 3M como directora de Supply Chain para los 5 grupos de negocio que tiene la compañía, agrupando 22 negocios diferentes entre ellos totalmente, ¿no? En 5 sectores muy distintos que van desde cuidado de la salud, industria, seguridad y gráficos, energía y electrónicos y consumo. Entonces, pues, muy interesante. En general, en México, yo creo que en el mundo se habla mucho más, obviamente, hoy de inclusión de la mujer a niveles pues ya profesionales. Y de repente, los que estamos en la logística, presumimos que hay más actividad de mujeres que lo que había antes, aunque yo creo que falta mucho por hacer. ¿Qué ha sido para Fernanda Guarro, no solo como mujer, sino como ejecutiva en un mundo de hombres, no solo participar, sino sobresalir? Ha sido muy interesante. Sin duda, el tema de diversidad va ganando terreno poco a poco. A mí hay veces que me han preguntado, bueno, ¿tú eres feminista? Yo creo que no es un tema de ser feminista o ser machista, simplemente es un tema de equidad. Es un tema que una posición dentro de una compañía, ¿no? No importa si eres hombre, si eres mujer, que puedas aspirar a ella, si tienes las habilidades y los conocimientos correctos, ¿no? Entonces, sin duda para mí ha sido un parteaguas el ser mujer y trabajar en este mundo. Creo que hay cosas que me han diferenciado y que es lo que me ha ayudado a ir construyendo una carrera exitosa, ¿no? Uno de ellos, y el otro día lo comentaba con un grupo con el que tuve la oportunidad de conversar, y es, yo creo que soy valiente, ¿no? Y eso me ayuda muchísimo a, pues, no tener miedo, a tomar decisiones, a asumir riesgos, obviamente midiendo los riesgos, ¿no? Pero a simplemente no enfocar o no distraerme en estoy conversando en una mesa que hay puros hombres y yo soy la única mujer, ¿no? Al final es un tema de capacidad, es un tema de habilidades y para mí es lo que más recomiendo a cualquier mujer que esté en la logística, en cadena de suministro, en alguna empresa pequeña, mediana, grande, el que no tengan miedo a encontrar ese balance que para cada una es diferente, ¿no? El balance de vida es algo que no se puede juzgar. Hay quienes definen y designan un alto porcentaje de su vida, su carrera profesional, y está bien. Hay quienes prefieren hacerlo hacia la familia, también está bien. Y hay quienes buscan un balance que les funciona. Entonces, yo creo que depende de cada una de nosotras el que decidamos qué queremos hacer. Y una vez que tienes claro qué quieres hacer, pues encontrar el cómo, ¿no? Y insisto, no es un tema de ser mujeres o ser hombres, o que para uno sea más fácil que para los otros. Afortunadamente creo que ya estamos en el 2018, en donde si bien aún hay mucho trabajo por hacer, pero creo que ya es un tema en donde cada vez se habla un poco más de equidad. Fernanda, ¿cuál es tu visión de la logística? Y aprovechando este mensaje que hizo Gaby de Soy Logístico Universitario, ¿le recomendarías a las y los jóvenes trabajar en este sector? ¿Hay perspectiva? ¿Les darías algún consejo para que se desarrolle en esta área tan complicada de la logística? Por supuesto, David. Para mí, la logística está de moda. Y de hecho siempre lo ha estado. Simplemente ahora empieza a tomar una relevancia mucho más importante. Porque estamos hablando hoy que el cliente es el centro de todo lo que hacemos. Y que cada vez hay un cliente mucho más exigente, ¿no? En donde desde un dispositivo móvil, un celular, ¿no? Puedes comprar lo que se te ocurra, ¿no? Y en donde la expectativa de estos clientes es, si yo lo estoy comprando ahora, espero recibirlo lo antes posible y en el menor costo. Y eso, quienes lo hacen posible, pues son los que trabajamos en logística, porque al final un producto tiene que viajar de un punto A a un punto B, ¿no? Y todo lo que hay detrás del simple proceso logístico, ¿no? Y digo simple de una manera un poco retando la palabra, pero todo lo que hay detrás de una vez que el producto está listo para ser entregado al cliente es un mundo de cosas, ¿no? Y por eso es una cadena muy compleja. Y por eso el buscar que esta cadena sea lo más eficiente, lo más flexible, lo más rápido posible, lo más rápida posible, es sumamente importante. Entonces, sin duda, a todos aquellos que estén pensando qué quieren estudiar, ¿no? Yo les recomiendo, por supuesto, que busquen algún programa que tenga que ver con temas de cadena de suministro. Cada vez la oferta va creciendo,
¿no? Aún hay un reto para que haya más ofertas, sin embargo, creo que en nuestro país encontramos ya buenas opciones, ¿no? Y que de ahí puedan seguir construyendo, pues, los logísticos del futuro, en donde, pues, cada vez vamos a necesitar a esos jóvenes que ya traen una mentalidad digital, que ya traen una mentalidad también más simplista, ¿no? Para ver cómo podemos hacer una cadena de suministro mucho más centrada en, pues, rapidez, bajo costo, pero nunca perdiendo la calidad. Entonces, pues creo que es un gran reto y yo tengo una forma siempre de expresar en donde lo que sí tienen que estar claros es que aquel que quiera trabajar en cadena de suministro tiene que tener un ADN especial, ¿no? También estoy clara en que no es una carrera digamos, una vida profesional para todos. ¿Y a qué me refiero con esto? En donde tienes que tener ciertas características muy específicas. Una de ellas es, sin duda, una alta tolerancia a la frustración, porque no siempre las cosas suceden, cada día es distinto. Entonces, pues uno tiene que aprender a ser resiliente, sin duda, en la carrera y en el camino profesional de cadena de suministro. Tienes que ser alguien también muy enfocado a la mejora para ver cómo cada vez puedes hacer las cosas mucho mejor, con menores recursos. Tienes que ser una persona también capaz de relacionarte, ¿no? Con diferentes redes de trabajo, y físicas, electrónicas, virtuales, del tipo de cadena de network o de cadena que puedas ir construyendo. ¿No? Entonces tenemos que tener buenas habilidades de comunicación también, porque así como nos toca dar muy buenas noticias, también nos toca dar muy malas noticias dentro de las compañías, ¿no? Tienes que tener manejo de gente, ¿no? Y eso por decirles alguna de las habilidades que yo he ido identificando, que es lo que hacen que un ejecutivo en cadena de suministro, en logística, sea exitoso. Entonces, si son esos jóvenes que consideran poder tener o desarrollar estas habilidades, pues sin duda es una pasión trabajar en esta parte operativa, ¿no? Pero bueno, somos hijos un poco de la mala vida también. Se habla de que es demasiado trabajo y hay que tener un ADN especial, pero la vida sigue y la vida personal de los ejecutivos logísticos también existe, ¿no? Existe la responsabilidad de que el producto llegue a tiempo, en el momento oportuno, hacia el consumidor, y se habla de un trabajo colaborativo en toda la cadena de suministro, pero siguen viviendo, siguen siendo personas, siguen siendo esposos, esposas, hijos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, me quedo con un tema que comentaste, que es que una cadena de suministro, que la logística tiene que tener en el centro al cliente. Creo que ese es un tema importante que comentaste. Sobre este tema de una cadena de suministro exitosa, ¿cuáles son las barreras en las que comúnmente se enfrentan los logísticos y las empresas para lograr que su estrategia sea exitosa dentro de la cadena de suministro? Yo te diría que hay 4 barreras importantes para que una estrategia sea exitosa. De hecho, hay un estudio muy interesante que ya tiene muchos años, que es de hecho se publicó en The New York Times, y donde hablan de las 4 barreras para que una estrategia sea exitosa, ¿no? Y ahí dicen un número bastante fuerte, que es 9 de cada 10 empresas no logran que su estrategia sea exitosa. Y esto es por 4 cosas. Una es porque no hay una clara comunicación y entendimiento de la estrategia. Normalmente los que definen las estrategias siempre van a ser, como se le llama en inglés, el top management, ¿no? O los niveles altos dentro de la organización, que son los que dictan hacia dónde quieren llevar la compañía. Y lo que sucede es en traducir esta estrategia a que toda persona, no importa la función o el nivel jerárquico que tenga, debe entenderlo. Y sin duda no le puedes hablar con el mismo lenguaje a alguien de la alta gerencia que a lo mejor a un operador que está en un centro de distribución, ¿no? Entonces, esa es una de las principales barreras, el traducir correctamente la estrategia. La otra también es el tiempo que hablamos e invertimos en discutir los avances de la estrategia. ¿Esto qué quiere decir? En donde todos sabemos que hay una estrategia, pero dentro del mes corriente, por ejemplo, el equipo de liderazgo de la compañía, ¿cuánto tiempo realmente le invierte a hablar de la estrategia? Y lo que se ha visto es que es menos de hora y media. Entonces, realmente es lo más importante, el asegurar que nuestra estrategia se cumpla. Si es así, entonces hay que actuar en consecuencia y hay que asegurar que en el diálogo de las personas está cómo se va haciendo el link entre la operación y la estrategia.
Otro de los grandes barreras también es cómo enlazas los resultados de la estrategia con los bonos de desempeño de la gente. Si yo en los bonos anuales, por ejemplo, que varias empresas, sobre todo medianas, grandes empresas, ya se manejan bajo estos esquemas de compensación variable, en tus objetivos anuales como empleado no tienes ese link con la estrategia, entonces, ¿cómo voy a trabajar, ¿no? hacia ese camino? Entonces, esa es otra de las barreras. Y la cuarta barrera también que se ha encontrado, que es muy importante, es qué tanto enfocas parte de tu presupuesto a la estrategia, ¿no? Entonces, desde que estamos construyendo los presupuestos anuales, tenemos que tener claro qué son aquellos pasos en la estrategia a largo plazo, mediano plazo, que queremos alcanzar y asegurar que tienen un presupuesto. Porque muchas veces nos enfrentamos a comentarios como, oye, necesito expandir la capacidad de nuestro centro de distribución. Obviamente ahí hay una inversión importante que hacer, ya sea a través de una inversión propia o que lo hagas con un operador logístico, ¿no? Y te dicen, no está presupuestado, no hay dinero, ¿no? ¿Y eso qué pasa? Es porque no hay este enlace o este link, esta comunicación entre la estrategia y los planes operativos. Entonces, para mí, son 4 cosas que parecen muy sencillas, pero ya en el día a día, pues olvidamos lo importante que son. Por si es difícil establecer una cadena de suministro suficientemente conectada, ¿cómo hacer para que ésta sea ágil? Esa es una gran pregunta y creo que es el reto que tenemos todos en este momento. Hace unos momentos yo compartía que, bueno, cada vez el consumidor es mucho más exigente, en donde ya niveles de servicio o de fill rates, que es una medición típica, ¿no? El famoso TIF o el fill rate que se mide, pues ya no es suficiente tener un 90%, un 95%, un 98%, ¿no? Porque cada vez que tú buscas un producto, y más como consumidor, ahí se vuelve mucho más retador, obviamente, ¿no? Pero cada vez que tú buscas un producto y no lo encuentras, vas y compras realmente el que está al lado, si te va a dar el mismo, digamos, el mismo uso, ¿no? Entonces, ahora sí que el asegurarnos que nuestros productos siempre están disponibles para quien los necesita es súper importante, porque hoy tenemos una gran variedad de opciones, ¿no? También tenemos medios digitales, en donde también todo el tema que tiene que ver con e-commerce, ¿no? Pues se vuelve cada vez más relevante. Entonces hay empresas que han decidido entrar hacia ese rubro y tienen que asegurarse que tienen todas las capacidades, ¿no? Físicas, de sistemas, de gente, de capacitación, para poder manejar un canal tan complejo como es el e-commerce, ¿no? Entonces, ¿cómo hacerlo más flexible? Me encantaría tener la solución. Yo creo que quien lo tenga es algo que vamos a seguir cada vez más experimentando. Hace poco estuve en una conferencia en donde ya se hablaba de nuevos términos que son impresionantes, ¿no? A mí una de las cosas que más, digamos, me quedé con ellas, son en donde ya hablamos de conceptos como blockchain, en donde ya hablamos como conceptos de el Internet físico, ¿no? ¿Qué es el Internet físico? Es el hacer que la logística en un futuro, y de hecho en Europa se está planteando que para el 2030 ya el Internet físico exista. Es así como hoy el Internet que conocemos trabaja en células y así se conecta y tiene una cobertura mucho más amplia. El Internet físico lo que va a buscar es operar de una manera muy similar a través de células, en donde ya no es, digamos, la capacidad únicamente del operador logístico, de la naviera o de la ferroviaria, ¿no? Sino que ya realmente es el espacio disponible y yo te puedo rentar en ese momento un cuarto de contenedor porque voy de un lado 1 a un lado 2, ¿no? Y pues es quien sea más flexible. Entonces tenemos que cambiar nuestra mentalidad hacia esos nuevos modelos, que ya no falta tanto. Estamos en el 2018, cuando menos nos demos cuenta, ya vamos a estar hablando de estos temas, y quien no esté listo, pues se va a bajar. Se va a bajar de esta revolución en la cual hoy estamos en la logística, y que hay que estar preparado con las habilidades correctas. Estoy de acuerdo contigo, Fernanda. No tiene que ser una cadena de suministro enorme, gigante. Una cadena de suministro pequeña también tiene sus mismos retos. Pues podríamos estar platicando con Fernanda mucho más tiempo, pero pues nada más tenemos media hora. Fernanda, te agradecemos mucho el que hayas aceptado estar aquí en nuestros micrófonos, que no sea ni la primera ni la última vez de que estés con nosotros. Yo creo que hay mucho que tú nos puedes platicar. Le recordamos al auditorio, estuvimos con Fernanda Guarro, directora de Supply Chain de 3M, ganadora del Premio Nacional de Logística en la categoría ejecutivo.
No olviden estar en contacto con nosotros a través de Facebook y Twitter en @soylogístico, y visítenos a nuestra página www.soylogístico.org.mx.